Tengan buenos días nuestros queridos hermanos de Unción de Libertad. Para nosotros, una bendición salir con esta palabra, fe. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Sean bienvenidos todos los que van conectando en este día domingo. Amén. Domingos atípicos, por supuesto, dentro del contexto que vivimos como nación. Sin embargo, entendemos que el reino de los cielos sufre violencia y quienes lo arrebatan son los valientes. Primeramente vamos a orar para darle gracias a Dios por este momento que vamos a consagrar para la palabra. Recuerde lo que dijo Jesús, no solamente de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Mucha gente no se ha alimentado. La fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Bendito Padre Celestial, permite que la palabra de hoy infunda la fe, traiga revelación, permita la fortaleza espiritual y comprensión de cosas que, como dice el apóstol Pablo, cosas que ojo no ha visto ni ha escuchado o no ha venido al corazón de los hombres, son las cosas que Dios tiene preparadas para nosotros y a veces nos sorprenden profundamente. Recuerde, hermano, que la Biblia dice que hay cosas movibles y cosas inconmovibles. Hay cosas que necesitan ser removidas, dice la Escritura, para establecer las cosas inamovibles. Así que le damos gracias y pidiéndole al Señor que usted pueda entender la palabra de hoy. Amén. Fíjese algo, la Escritura contiene profundos secretos e impresionantes revelaciones del mundo espiritual. Y este mundo espiritual puede ser reflejado en el mundo natural. De hecho, muchas veces escapa nuestra comprensión, pues necesariamente debe ser discernido y entendido, porque muchas veces viene expresado en un lenguaje simbólico o metafórico en el cual está escrito este libro. El pensamiento del autor es muy claro. La Biblia me enseña que existe un tiempo establecido bajo el cielo donde todo lo que ocurre en la dimensión espiritual también se refleja en el ámbito natural. Y una de estas es el libro de Ezequiel, donde encontramos una de las visiones más impactantes y sorprendentes relacionadas con Israel, la cual contiene un profundo contenido teológico y escatológico dentro de su contexto histórico relacionado con su restauración como nación. A diferencia de otros profetas, las visiones de Ezequiel no ocurrieron en el templo de Jerusalén, sino junto al río Quebar en Babilonia, donde vivió en la época de la destrucción del primer templo, y sus mensajes iban acompañados de visiones, señales y parábolas. Un lenguaje profético, evidentemente, muy significativo. Ahora, dentro de su responsabilidad profética, Ezequiel era un profeta mayor. Él hacía énfasis en lo relacionado con la restauración nacional y la renovación del corazón por Dios, para que el pueblo volviese su rostro a él. Fíjese algo, poca gente ha leído el libro de Ezequiel, y menos el libro de Ezequiel 37. Y esto lo vamos a colocar en el contexto nacional que vivimos hoy, para tener un poco de una cosmovisión un poco más amplia respecto a las expectativas que como nación tenemos, como iglesia, como cuerpo de Cristo. La visión de Ezequiel simboliza primeramente la restauración que Dios iba a traer sobre Israel con un profundo propósito, traerlos
de vuelta a la vida espiritual y material como nación. Y además, dentro de ese contexto, el capítulo 37 nos introduce a una visión impactante. Fíjese, Ezequiel capítulo 37, verso 1-3. Usted me sigue con su versión bíblica. Yo voy a leer la versión Reina Valera 60. Dice lo siguiente: la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová. Y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Me hizo pasar cerca de ellos por todo alrededor, y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo. Y por cierto, él destaca aquí, secos en gran manera. Y me dijo: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije: Señor Jehová, tú lo sabes. Amén. Esta es una visión, hermano, impactante. Verdaderamente, Israel estaba exiliada, amén, estaba exiliada en Babilonia. Por supuesto que esto conlleva a un destierro forzoso por no atender las palabras del Señor. Amén. Ellos, evidentemente, pues, tenían su forma de mirar las cosas, como toda nación. Bueno, ellos querían llevar las cosas a su manera, pero sabe, las cosas del Señor se llevan como Dios dice, no como uno dice. Amén. Ahora ocurre algo sorprendente. Esta visión es impactante. Israel estaba exiliada en Babilonia, se sentía como una nación que estaba destruida. De hecho, habían perdido toda esperanza, y entonces Dios introduce al profeta Ezequiel a una dimensión del Espíritu. Es llevado por el Espíritu a un valle de huesos secos. Y es aquí que se destaca que es la característica en particular de estos huesos. Dice, por cierto, secos en gran manera. Ahora ocurre algo sorprendente. Dios pregunta a Ezequiel, ¿vivirán estos huesos? Bueno, esto es una pregunta teológica y escatológica con una profundidad espiritual impresionante. ¿Acaso Dios no sabe lo que está pasando allí en esa dimensión donde estos huesos secos no son cualquier hueso, son representativos de una nación? Pero él necesita la óptica de un profeta que como ser humano entiende y tiene una comprensión de las cosas naturales. O sea, no es una pregunta sin sentido. Es muy puntual y está relacionada con esos huesos. Dios coloca a Ezequiel en medio de aquel valle, donde permite tener una perspectiva clara, puede ver cómo están los huesos, y dice, y están secos, por cierto, en gran manera. Ahora, Dios necesita conocer cuál es la interpretación de acuerdo con la visión profética de Ezequiel. ¿Vivirán estos huesos? Fíjese algo, teológicamente, esta pregunta trasciende la mera resucitación biológica. Ezequiel es un profeta mayor. Es llevado por el Espíritu de Jehová en la dimensión del Espíritu. Él es llevado en el Espíritu a un valle de huesos secos en gran manera. Estos son representativos del estado espiritual de Israel. Ahora, la pregunta: ¿cuán importante es la consideración que pueda tener Ezequiel de estos huesos desde su perspectiva como profeta? Primeramente debemos entender que Ezequiel era un profeta del exilio y estaba en el mismo contexto espiritual de Babilonia. O sea, él vivió en Babilonia también, pero él estaba en el río Quebar, ¿ok? En el río Quebar, a la orilla del río Quebar. Y entonces era importante, él tenía el contexto, amén, de su percepción personal desde las orillas del río Quebar,
con lo que ocurría en Babilonia capital, donde estaba el pueblo, en ese lugar donde estaba el pueblo. Su respuesta representaba la activación de todo lo relacionado con la respuesta a la pregunta: ¿vivirán estos huesos? Como ser humano, yo pienso que aunque él había experimentado muchas veces la gloria de Jehová, esta pregunta lo coloca a él en un contexto. Oye, estoy acostumbrado a ver la gloria de Dios, veo los querubines, veo muchas cosas, pero ahora, ¿qué es esto que estoy viendo? Son huesos. Desde la óptica humana son huesos secos en gran manera. Pero entonces viene, Dios le da un contexto y le dice: ¿vivirán estos huesos? Fíjense, no lo llama Ezequiel, lo llama hijo de hombre. ¿Y qué hace entonces Ezequiel? Yo pienso que Ezequiel, por supuesto, pondera la respuesta y puede hacerse una pregunta personal. Verdaderamente, ¿cómo pueden volver estos huesos a la vida? Él no va a dudar que estos huesos vuelvan a la vida, porque está en una dimensión espiritual y está Dios hablándole. Pero entonces él dice, aquí el texto: y dije, Señor, Jehová, tú lo sabes. Fíjense algo, bíblicamente estos huesos secos, y ahí hay que hacer el énfasis, representan no solo personas que estaban muertas, sino aquellos que habían sido deshonrados. Dentro del contexto cultural israelita, un cadáver sin enterrar era una vergüenza para el muerto, para los muertos. Es como si se le hubiese negado un entierro adecuado. Por eso tal vez el Señor, desde esa perspectiva, le hace la pregunta muy puntual: ¿vivirán estos huesos? Hermano, de forma natural es imposible. Vamos a estar claros. Es imposible que unos huesos secos, en gran manera, vuelvan a la vida. Primeramente, no tienen el contexto de un cuerpo, de órganos y un espíritu. No existe una persona como tal. Sin embargo, Ezequiel es llevado por el espíritu con mayúscula a una dimensión donde había un valle de huesos secos, con un propósito: profetiza sobre esos huesos. Amén. Profetiza y diles a esos huesos, diles. O sea, tú estás dentro de la profecía, el acto de profetizar, hay un lenguaje que los huesos van a entender. Dios le está diciendo: yo quiero que tú profetices, vas a hablarle a ellos, pero como una profecía. Vas a declarar sobre ellos a través de la profecía, de ese don profético. Y diles, dile a esos huesos. O sea, es muy puntual, es muy preciso a quien va a hablarle el profeta. Porque puntualmente esto activaría los oídos espirituales de esos huesos. Pareciera algo ilógico, pero es lo que me da a entender el texto. Huesos secos, oíd palabra de Jehová. Esto es poderoso. Esto es sumamente poderoso, porque cualquiera que no conozca la palabra escucha a un cristiano o a un pastor hablando estas cosas y dice que si estamos locos y estamos hablando de una falsa doctrina. Pero desde la perspectiva profética no es así. Desde la óptica de la palabra no es así. Aquí podemos ver el poderoso impacto espiritual que ocurre cuando la voz profética de Dios, a través de la voz humana de un hombre, impacta todo el ambiente espiritual de aquel valle de huesos secos. Y entonces Dios le ordena a Ezequiel decir lo siguiente: así ha dicho Jehová, el Señor, a estos huesos:
he aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Wow. Dentro de una concepción humana, viendo huesos, escuchando a Dios, uno se pregunta, ¿cómo puede ocurrir esto? Porque Dios le ha placido mostrar esta dimensión, que habla evidentemente, hermano, de la sequedad espiritual de una nación y de las consecuencias de la decadencia espiritual de una nación y de un pueblo. La palabra tiene un poder de generar vida. Dios no le preguntó a los huesos si querían vivir. Oiga, Dios no le preguntó a esos huesos, oye usted, mira, Ezequiel, pregúntale si ellos quieren vivir. No, porque el hueso no tiene sentido, el hueso es simplemente un hueso. Amén. Pero lo que implica la voz de Dios es que se debe escuchar en aquel ambiente de desolación, de muerte, de sequedad espiritual. Ezequiel profetiza sobre esos huesos secos y diles. Los huesos van a responder a la voz de Jehová, a la voz de Dios, no a la voz del profeta. Los huesos van a obedecer el mandato de la palabra de Dios. Ezequiel 37 del 5 a 6 me dice, así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos. Fíjese, 2 puntos. Aquí entendemos que hay una oración. Implica un tiempo. Así ha dicho el Señor. O sea, aquí los huesos secos, el ambiente espiritual, se está estableciendo un decreto, un kairos de vida que va a transformar no el ambiente de del valle de los huesos secos, sino va a impactar directamente sobre los huesos secos. Amén. Profetiza sobre esos huesos. Devolver la vida a estos huesos secos en gran manera. Hay que hacer el énfasis otra vez. Implica primeramente la manifestación del poder de la palabra y la obra del Espíritu Santo. ¿Ok? Del Espíritu de Dios. Acuérdense que el Espíritu Santo no está revelado para ese tiempo. Ahora, estos no son cualquier hueso. Eran huesos secos en gran manera, representativos de la condición espiritual del pueblo de Israel, dentro de un contexto en Babilonia. Y podemos ver muchísimos textos que muestran el dolor, la tragedia, la tristeza, el abandono de una nación. Pero esta palabra, esta acción de Dios, generada por Él, no solo implica una simbología a las promesas de Dios de restaurar a Israel espiritualmente, sino hacerlo bajo el reinado de Jesucristo. Amén. Entonces son cosas interesantes que vamos a aprender de la palabra. Ahora, mucha gente no ha leído el libro de Ezequiel, desde el capítulo 1 al último capítulo, encierra poderosas revelaciones, muestra un ambiente espiritual poderosísimo, muestra aspectos de la gloria de Dios. Entonces, esta visión tiene una profunda connotación práctica. Fíjese algo, Israel estaba bajo cautiverio en Babilonia, por consecuencia de su desobediencia y no escuchar la voz profética de Dios, las advertencias hechas por los profetas. ¿Ok? Como esqueletos sin enterrar, pensaban que habían sido cortados para siempre y que ellos como nación habían muerto sin posibilidad de resurrección, de restauración, ¿sí? Sin oportunidad de restauración. ¿Ok? Sin embargo, Ezequiel 37 del 7 al 8, mire lo que nos dice. Hablando aquí el profeta Ezequiel, dice, profeticé, es un acto profético, eso es la autoridad, es la función del profeta, activando o actuando sobre la orden de Dios. Ya le ha llegado el mensaje
Ya lo entendió, ya lo manejó, ya lo recibió en su espíritu. Ahora él tiene que enunciarlo. Profeticé pues, como me fue mandado. Algo que a veces la gente no entiende, que los profetas no hablan por su propia cuenta. Eso lo dice la Escritura. Porque Dios no hará nada, Amós 3:7, si no se lo revela primeramente a sus santos, los profetas. Dentro de este contexto que Ezequiel está hablando, como le fue mandado, hubo un ruido. Un poderoso ruido. Mientras yo profetizaba. Fíjese que la acción de la palabra profética, la función aquí, la unción del profeta, impactó poderosamente el ambiente donde estaban aquellos huesos secos. Comenzó con un ruido y no se nos explica qué tipo de ruido. Y dice que entonces he aquí un temblor. No un terremoto, sino un temblor. Un sacudimiento. Un sacudimiento. Y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso. Esto debe haber sido una visión impactante. Porque, ¿sabe? Son millones de huesos dispersos, esqueletos dispersos. Donde un hueso de una pierna, a lo mejor estaba a 1 kilómetro y la cabeza estaba en otro lugar. Y dice Ezequiel, y miré. Y miré que entonces de repente, he aquí tendones subieron sobre ellos. Esto nos va a entender a nosotros, como dice el Salmo 39. El acto de la concepción, de la conformación del cuerpo humano. Primeramente estaban los huesos, se requería ahora los músculos, los tendones, que son los que dan la fuerza, son los conectores de cada uno de estos huesos. Tendones. Luego que ya los tendones fueron colocados en su lugar correcto para aplicar la función correcta, entonces la carne subió y la piel cubrió. Dos cosas diferentes, la carne sobre los tendones y la piel. Sin embargo, Ezequiel enfatiza que faltaba algo, lo principal, la vida. No había en ellos espíritu. Nosotros tenemos que tener una comprensión clara de lo que la Escritura me enseña. ¿Ok? De lo que la Escritura me enseña. Bueno, Ezequiel sigue describiendo lo que ve. Y entonces Dios da otra palabra. Le dice, profetiza el Espíritu. Profetiza, hijo de hombre. Ahora la palabra profética va al Espíritu. Ya previamente Ezequiel había establecido el fundamento sobrenatural sobre el cual iba a ocurrir estos milagros en la dimensión espiritual. Profetiza el Espíritu. La pregunta que me puede hacer alguna persona, ¿y dónde estaba el Espíritu? Pero eso no es problema nuestro. La Biblia dice que el Espíritu procede de Jehová. Y dile al Espíritu, esto Espíritu es con minúscula. En estos dos momentos, profetiza el Espíritu con minúscula y dile al Espíritu. Fíjense, dos acciones. Primero profetizarle y luego decirle algo. ¿Qué es lo que le iba a decir el profeta? Así ha dicho Jehová el Señor. El Espíritu, se estableció la conexión con la palabra de Dios. Había una acción que el Espíritu tenía que realizar. Y entonces aparece la palabra Espíritu con mayúscula. Fíjese, así ha dicho el Señor. Cuando le dice, di al Espíritu, viene la conexión que hay allí. Así ha dicho Jehová el Señor. Oye, Espíritu. Espíritu ven de los 4 vientos y sopla sobre estos muertos. La conexión con el Espíritu de Jehová estaba en el espíritu del hombre, de los huesos. Era la conexión. No era con los huesos, ni con los tendones, ni con la carne, sino con el Espíritu. Había una habilitación del Espíritu que estaba en los huesos, pero no estaba manifestado a través de la vida.
Entonces dice Ezequiel, y profeticé como se me había mandado y entró espíritu en ellos, con minúscula, el espíritu de vida, el ruach de Dios, y vivieron. ¡Wow! Ya no era un grupo de huesos disociados o esparcidos en un ambiente, no. Ya se había conformado un cuerpo y lo que le faltaba era la activación de la vida. Se requería entonces que el espíritu fuese restaurado en ellos para que volviesen a vivir estos huesos ya como una persona. Y estuvieron sobre sus pies. Y lo impactante de esta porción bíblica es que un ejército grande en extremo se levantó delante de Jehová. Esto es algo poderosísimo. Ezequiel es el único ser humano, amén, que ha podido ver esto. Y esto nos permite hacer un paralelismo, si se me permite la palabra, cuando viene un avivamiento. Cuando ocurren los avivamientos, son gente que están muertos en delitos y pecados, como dice Efesios. Sin esperanza de vivir, pero no hay una palabra de vida. Por eso cuando se predica la palabra se predica al Espíritu. La fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Lo que estaba haciendo el Hijo del Hombre, Ezequiel, al profetizar al Espíritu, era hacer una declaración de vida, restaurar en ella el sentido espiritual, el sentido de la vida del Espíritu conectado con el Espíritu de Jehová en aquel tiempo, porque el Espíritu estaba muerto y requería volver a vivir. Entonces no era solo profetizar. No solo era profetizar, era hablarle al Espíritu. Y entonces, a través de esa conexión, entonces el Espíritu recibía una orden. Ahora, pero, ¿cómo que el Espíritu de Jehová requiere una orden? No, el Espíritu es Dios. Pero dentro del contexto de la revelación, fíjese, se establece un contexto geográfico, norte, sur, este y oeste. O sea, el valle de los huesos secos tenía una delimitación geográfica en el mundo espiritual. La palabra de Dios tenía que llegar a todos esos lugares. Si vendría un avivamiento, una restauración de la vida en estos huesos, tenía que ser de los 4 puntos cardinales. Y entonces, la palabra profética de parte de Dios, dile al Espíritu, ven de los 4 vientos. ¿Ok? Ven de los 4 vientos. No era algo que uno puede pensar que era algo simbólico. No, era real. Ven de los 4 vientos. Dile a Jehová, así ha dicho Jehová el Señor. O sea, profetiza al Espíritu, profetiza, hijo de hombre. Fíjense, ya aquí no se lo dice en función de profeta, sino de hombre. Di al Espíritu, y así ha dicho Jehová, el Señor. Espíritu, ven de los 4 vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Esto es poderoso. O sea, ya no se le está hablando a huesos secos. Ahora, lo importante es que no solo estos huesos secos escucharon la palabra de Dios, sino que el Espíritu de Jehová vino y sopló sobre estos muertos y vivieron. Fue restaurada la vida. Pero ahora la pregunta, ¿están en la dimensión espiritual? Están dentro del contexto de el valle de huesos secos. Ahora, fíjese, permítame volver a Ezequiel 37, 9, 10. A lo mejor se le ha escapado el detalle. Cuando comienza Ezequiel a profetizar, le profetiza a huesos secos. Pero después que se le imparte la palabra al Espíritu y el Espíritu de Dios viene de los 4 vientos, ahora no sopla sobre huesos secos. Dice, sopla sobre
estos muertos y vivirán. ¿Se da cuenta que cómo cambió el contexto? ¿Ve cómo cambió el contexto? Ya no son huesos, son muertos. Son muertos. Porque no tienen espíritu, no tienen vida. Alabados a Dios. Entonces nuestro Dios, mire, la palabra es una cosa impresionante y tiene secretos muy profundos. Ya no eran huesos secos, sino unos muertos. Y como respuesta a lo profetizado por Ezequiel, entró el Espíritu. Entró el Espíritu en ellos. Todo cambió. Y entonces vivieron y estuvieron sobre sus pies. Esto es algo impactante, evidentemente. Mire, Dios le permitió a Ezequiel ver estas cosas que, bueno, es como todo. Hay gente que les gusta ver el mundo espiritual, pero no están preparados para ver el mundo espiritual. Porque muchas veces se quiere mirar es por curiosidad. Y déjeme decirle una cosa, en el reino de los cielos no hay curiosos. El Espíritu Santo revela las cosas que Él quiere, a quien Él quiere y como quiere. Para eso son los dones espirituales. Porque el Espíritu reparte como Él quiere. Entonces ahora ya no estamos hablando de huesos, estamos hablando de unos muertos. Que no han resucitado todavía, ojo. Son muertos que vivieron, estuvieron de pie, pero dentro de ese valle de huesos secos. Aunque ya no se llamaba valle de huesos secos. Pero, si entiendo la semántica de la escritura, eso es real. Eso es una, como yo diría, es una dimensión espiritual en la cual refleja la condición espiritual de muchos pueblos, de muchas naciones que están allí, vamos a utilizar la palabra entre comillas, cautivas allí por su alejamiento de Dios, ¿okay? Por la sequía espiritual, están allí como cautivos en ese lugar. Amén. Sin entrar en muchos detalles para no entrar en confusión. El Espíritu transformó aquellos huesos. El Espíritu transformó aquellos huesos. Ahora era un ejército grande en extremo. Ahora dentro de aquel valle no solamente se veían 40,000 millones de huesos allí, ¿no? Hablando hiperbólicamente. Ahora se ve un ejército grande. Aquí la palabra grande es un superlativo de cantidad. En extremo, o sea que si usted hacía así, no miraba el final, sino a lo lejos. Ahora, Ezequiel 37, 11, 14 nos presenta la revelación ahora. Pues cuando el Señor le pregunta a Ezequiel, ¿vivirán estos huesos? Y Ezequiel, bueno, Señor Jehová, solo tú lo sabes. Ahora, en ningún momento Ezequiel tiene la curiosidad de saber. No, porque está impactado por lo que está viendo. Como cualquier ser humano, hermano. Él por supuesto, él vio la gloria de Jehová, él vio muchas cosas en el templo, pero esto es una realidad espiritual. Que no la vamos a ver en la Escritura, sino en este lugar. Ahora, usted dirá, no, pero que esto solamente del Antiguo Testamento. Acuérdense que el Antiguo Testamento, hermano, hasta el día de hoy no ha sido cancelado. Porque la semana 70 de Daniel todavía no se ha cumplido. O sea, hay muchas cosas que forman parte de la dimensión del espíritu, la dimensión espiritual, que son vigentes y son eternas. Pablo dice que las cosas que se ven son pasajeras, pero que las cosas más importantes, las trascendentales, son las que no se ven porque su naturaleza es eterna. Ezequiel 37, 11, 14 me dice, y me dijo luego, fíjense, ya Ezequiel ha trabajado, ha hecho todo el trabajo, todo
en la impartición profética sobre los huesos. Y ahora el Señor le dice, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. Permítame utilizar la imaginación. ¿Qué cara pondría Ezequiel cuando Dios le dijo, oye, hijo de hombre, eso que tú has estado trabajando, no sabemos cuánto tiempo se llevó esto, aquí no hay tiempo, aquí no hay tiempo. Cuando él dijo, wow, la casa de Israel. Evidentemente que era un profeta maduro y tenía una concepción profética muy poderosa, muy profunda, por ser el tipo de profeta que era. He aquí, entonces el Señor comienza a describirle una semblanza del pensamiento del pueblo. Ellos dicen, nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza. Miren la declaración del pueblo y eso lo ven reflejado en la dimensión del valle de los huesos secos. Ellos como pueblo están estableciendo sobre ellos una especie de maldición. Nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza. Y somos de todos destruidos. O sea, sin esperanza no había vida. Esto luego se ve reflejado en lo que Dios quiere mostrarle a Ezequiel. Esto que tú estás viendo son la casa de Israel. Ellos mismos dijeron que eran huesos que se secaron, eran huesos secos, que perecieron sin esperanza. Y por ser deportados y vivir tanto tiempo en Babilonia, ellos vieron frustradas sus esperanzas de ser restaurados. Por tanto, profetiza y diles, fíjese ahora ya, desde otra perspectiva profética, desde otro punto, desde otro punto de vista. Ahora Dios le dice, profetiza y diles a ellos. Díceselo a ellos aquí en el mundo espiritual, en la dimensión del espíritu, ya restaurados, ya parados delante de mí. Ahora quiero que tú les digas a ellos, así ha dicho Jehová el Señor. He aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas, y os traeré a la tierra de Israel, y sabrás que yo soy Jehová, cuando abra vuestros sepulcros, y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío. Wow. Esto habla de restauración, habla de restitución, de volver nuevamente a su tierra. Lo cual, por supuesto, ocurrió posteriormente. Luego continúa. Y dice el Señor, dile a Ezequiel, y pondré mi espíritu con mayúscula. Y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis. Pero aquí la vida es espiritual. Se restaura la conexión, la relación con el Señor. Y os haré reposar en vuestra tierra. Y sabréis que yo soy Jehová, que hablé y lo hice, dice Jehová. Esto habla de restauración. Por supuesto, tiene también una perspectiva escatológica, como podemos ver luego allá el 27 de mayo, si no me equivoco, de 1948, cuando David Ben-Gurión tomó la bandera de David, como estandarte de la identidad judía, y se establece entonces, se reconoce el pueblo hebreo, el pueblo judío, como una nación soberana y se le asigna un territorio. Esto es muy poderoso. Esto es una visión profética única, extraordinaria, que revela una realidad escatológica, el renacimiento de
Israel como nación. Fíjese algo, a veces Dios nos da estas enseñanzas profundas. La madurez espiritual, queridos hermanos, es algo que no podemos impedir. Así como está el crecimiento natural, es que existe el espiritual. Es tiempo que el pueblo de Dios entienda estas cosas profundas del espíritu. Entienda el por qué naciones, como muchas que vemos hoy, experimentan una sequía espiritual, dureza de corazón, por sus declaraciones. Se automaldicen. Y entonces viene una sequía espiritual y es como caer en una cárcel espiritual. Hasta que no se abra su corazón a Dios a través al mensaje del Evangelio, pues no pueden entonces individualmente, hoy por hoy, ya no como una nación, sino de forma individual, ser rescatados de allí. La gran lección espiritual. La gran lección espiritual que nos da esta visión. Los huesos secos. Primeramente, el poder de la declaración profética de la palabra de Dios. La fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Primeramente viene por el oír, luego pasa al espíritu, que es el hombre interno, y luego pasa al corazón, y del corazón viene a la boca. La visión de los huesos secos en este valle no solo es una representación del estado espiritual de una nación, sino de una vida alejada de Dios, lo cual puede contrastar con la realidad espiritual, amén, de nuestras naciones hoy. Amén. ¿Cuántas naciones? ¿Cuántas naciones como Israel o están como Israel en estos días? ¿Cómo hay como una especie de paralelismo con los días de la cautividad en Babilonia? Los llevó a ser solamente huesos secos. A los ojos de Dios eran huesos secos, sin esperanza, necesitando la intervención divina y el mandato de Dios a un profeta. Esto no podía hacerse desde la tierra, había que hacerlo desde la dimensión del Espíritu y por el Espíritu de Jehová. Porque esta palabra solamente se podía escuchar en el mundo, en la dimensión espiritual, la dimensión del Espíritu. Porque el problema de estos huesos es que no tenían espíritu. Habían perdido esperanza. Ellos representaban una nación sin esperanza. Una autodeclaración de que ellos eran unos huesos secos. Por eso cuando Dios le dice al Hijo del Hombre, oye, diles a ellos. Porque en ese momento, la primera vez que ocurre esto, no hay revelación de a quién representaban estos huesos. Pero esto evidentemente hay un oído espiritual. Huesos secos, oír la palabra de Jehová. Ahora, ¿cuál es la reflexión que hoy me deja esta visión? Yo como nación, yo como iglesia, yo como creyente. Primeramente, vamos a darle un contexto. Vamos a darle un contexto como para darle como una especie de cierre, ¿no? O utilizar el contexto que me permite tener la visión de Ezequiel 37 para contextualizarnos como nación venezolana en este día, cuando nuestro país presenta un panorama desolador, dolor. Pareciera que no hay solución. A la luz de la óptica humana pareciera que no hay forma de levantarse. Sin embargo, la pregunta pertinente para nosotros: ¿vivirán estos huesos? Estos huesos hoy, gente sin esperanza,
secos espiritualmente representan hoy un país como Venezuela? Bíblicamente Ezequiel 37 presenta aspectos profundos de una dimensión espiritual, donde está reflejada el descuido espiritual, el descuido espiritual de la gente, el descuido espiritual del creyente, y por ende afecta a la nación completa. Por eso, cuando yo leo el libro de Isaías 66, del 7 al 9, aquí el profeta Isaías me permite tener una perspectiva escatológica. Nos coloca en un tiempo kairos, tiempo perfecto de Dios, un tiempo de visitación de Dios. Porque aquí la visitación de Dios no es, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, hermano? Dios me lo bendiga, paz a vosotros. Como yo, no. Antes que estuvieses de parto, dio a luz. Antes que le viniesen los dolores, dio a luz a los hijos, a luz a hijos. ¿Quién oyó cosa semejante? ¿Quién vio tal cosa? ¿Concebirá la tierra en un día? ¿Nacerá una nación de una vez? Pues en cuanto a Sión estuvo de parto, dio a luz hijos. Yo que hago dar a luz, no haré nacer, dijo Jehová. Yo que hago engendrar, impediré el nacimiento, dice tu Dios. Cuando comenzamos este año y declaramos que nos gozamos y anunciamos y profetizamos, he aquí Dios está haciendo cosas nuevas. Y si las vieres, a lo mejor no la vas a entender, no la conoceréis. Lo que no sabíamos, lo que no entendemos, es el cómo Dios lo hace. Porque evidentemente para establecer lo nuevo hay que deshacer lo viejo. Y la obra de Dios es sobrenatural. Así como ocurre, vamos a utilizar un paralelismo, ¿no? Si se me permite. Así como ocurre el alumbramiento, así son las cosas de Dios. Porque Él hace las cosas inigualables. Cuando yo leo acerca del Valle de los Huesos Secos, debo entender que esto no solamente alude a un Israel espiritualmente muerta, si se me permite la expresión, o con una profunda decadencia espiritual, al punto que, bueno, verse como unos huesos secos, unos huesos sin esperanza. Entonces, sin embargo, la realidad es que cuando leo este libro, esto es representativo de una realidad espiritual de muchas naciones hoy. ¿Sabe? No necesariamente, escúcheme bien, lo que estamos viviendo hoy nosotros es consecuencia de pecados tan profundos como los que tenía Israel. Pero sí, evidentemente, cuando una nación aleja su corazón de Dios, cuando el pueblo de una nación entra en la decadencia espiritual, evidentemente que esto afectará a una nación. Por eso le dice la Escritura, bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová. Hay cosas movibles o removibles en el mundo natural y aún en el mundo espiritual. Pero hay otras que son inconmovibles, que están en el mundo espiritual y tienen, por supuesto, afectan el mundo natural. Hay cosas que deben ser derribadas y han sido derribadas como baluarte de las tinieblas. Necesariamente
para poder establecer lo nuevo de Dios. Dios no dice cuándo va a ser la cosa nueva, no. Hace poco cuando hablábamos de que muchos hicieron planes para meses o el año que viene, etcétera. Estaremos por aquí, haremos esto, traficaremos, haremos negocio, pero no metieron a Dios allí. Todas las cosas por las cuales trabajaron quedaron en los escombros. Y no se pudieron cumplir esas expectativas. Entonces Dios le pregunta a Ezequiel, nos pregunta también a nosotros, ¿vivirán estos huesos? Y dije, Señor Jehová, tú lo sabes. Entonces me dijo, entonces profetiza sobre estos huesos y dile a estos huesos secos, hoy palabra de Jehová. Cuando estamos en medio de esta situación que vivimos como nación, necesitamos entonces establecer una plataforma espiritual. Hoy, los medios de comunicación, las redes sociales, son per se el modo más efectivo para alcanzar las masas. Porque dentro de este desconsuelo, como le pasaba a Israel, en medio de este desconsuelo hay esperanza. En ocasiones se presenta a Dios como una divinidad ausente que ha abandonado a su creación, indolente al no escuchar la oración de la gente. Sin embargo, la Escritura me enseña que más grande es su misericordia, lo cual no concuerda con el descuido espiritual que causa muchas veces que ocurran cosas que Dios tenga que permitirlas, no porque Él quiera, sino que tenga que permitirlas por causa de la transgresión de una nación que no ha querido escuchar la advertencia de los profetas. Bíblicamente, iglesia, el Valle de los Huesos Secos es representativo de una dimensión espiritual que revela entonces la profunda decadencia espiritual de un pueblo, que requiere la intervención divina a través de los profetas, a quienes entonces Él convoca para que puedan hacer un diagnóstico. ¿Vivirán estos huesos? Uno se pregunta hoy, países en el mundo que están atados por los sistemas de pensamiento o sistemas de creencias del mundo, que roban la fe de la gente y apartan el corazón, los apartan de Dios. ¿Cómo hacerlo? Pues ya ha comenzado a escucharse la voz del chofar profético, que como la voz de Dios anuncia que ha comenzado a ser desatada la vida espiritual en medio de una atmósfera de muerte y destrucción. Pero hay una hipersensibilidad en el corazón de la gente. Hay una orden. O sea, Dios ha atendido el llamado. Pero es necesario devolverle la vida al espíritu a la gente que está seca espiritualmente. Dios ha abierto, se ha activado un código de tiempo, una ventana de salvación que revela la misericordia de nuestro Dios en nuestra nación hoy. Esa hipersensibilidad espiritual ha ocurrido a través de un sacudimiento en la dimensión espiritual, lo cual es consecuente con una verdad paralela. Un avivamiento no surge simplemente porque lo querramos. Tiene que venir un sacudimiento en lo espiritual para que en el mundo natural sea manifestado. A veces pensamos que cambiaremos una nación sin hacer nada. No. Dios está activando un Kairos para nuestra nación, iglesia, para Venezuela.
Estamos en un tiempo de nuevos comienzos. El establecimiento del diseño espiritual que permitirá la activación de nuevos códigos proféticos, que permitirá una activación espiritual para ese ejército que está comenzando a ponerse de pie. Lo hemos visto. Hemos visto cómo aquello que estaba dormido en el pueblo de venezolano se despertó. Es agresivo. Como dice Jesús, el reino de los cielos sufre violencia y quienes lo arrebatan son los valientes. Hemos visto cómo se han levantado los valientes con sus propias manos, desmenuzando escombros, abriendo brecha, con un corazón grande y un espíritu aguerrido, porque en sus manos está la vida, en su decisión está la determinación. Están actuando, están arrancando de la muerte vidas, dándole oportunidad a otros. Cuando viene esa activación, cuando viene, háblale a estos huesos secos. Muchos están levantados, han asumido la posición de ejército. Sus armas son sus manos, el ímpetu de su espíritu es lo que determina su acción. Hay una orden. Esos huesos secos volverán a vivir. Esa es la declaración para nuestra nación. Esta es la declaración para estos días. Esto no es una obra humana, es una obra divina. Las buenas nuevas de salvación, el evangelismo debe ser algo que debe estar en primera plana. Declarar la salvación, la palabra de Dios a través del mensaje del evangelio. A pesar que hay gente con el corazón endurecido por el dolor, pero están prestos para escuchar el mensaje y aceptarlo. Dios no hace nada. Cuando estudiamos los avivamientos, cada uno tiene cosas específicas que son activadas. Lo vemos con Evan Roberts, lo vemos con mucha gente. Hoy, así como un gran ejército se desplegó para iniciar los rescates, de igual manera es ahora imperativo alcanzar a los perdidos. No hay tiempo que perder. Hay un tiempo de salvación. Los huesos secos de esta nación deben escuchar la palabra de Jehová. Y el Espíritu Santo impartir la vida espiritual. La palabra de Dios tiene poder. Queridos hermanos, estamos llamados a declarar y profetizar y ordenar a estos huesos que escuchen la palabra de Jehová. El libro de Isaías 61 me permite a mí ver algo sumamente poderoso. Y el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ha ungido Jehová. Hay una unción especial sobre gente especial, ungido con propósito. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar los quebrantados de corazón, a publicar en libertad a los cautivos y a los presos la apertura de las cárceles. Estamos hablando de la dimensión espiritual. Luego dice, y a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro. Además, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Hoy toda esta gente que vemos que ha sido rescatada, familias que han vuelto a reunirse, hay una palabra sobre ellos. Hay un manto de alegría en vez del espíritu angustiado. Hay una orden de que se le dé gloria en lugar de ceniza. Óleo de gozo en lugar de luto. Es tiempo de proclamar el año de la buena voluntad de Jehová. Pero también el día de la venganza de nuestro Dios contra nuestros enemigos. Contra todo aquello que se ha levantado en oposición. Hay que abrirle la cárcel espiritual a los cautivos en el mundo espiritual.
atrapados por las falsas creencias, por la hechicería, por la brujería. Hay una orden para enviar un gran ejército a predicar las buenas nuevas a los abatidos de corazón hoy. O sea, no es para que estemos aquí en la casa esperando para ver si cambia la situación. Nuestra nación no solo requiere una palabra profética de parte de Dios, porque la unción que pudre los yugos, como dice Isaías 10:27, hay una unción que pudre los yugos, pero es el Espíritu Santo quien transforma los corazones. Ha comenzado el tiempo para el establecimiento de las cosas nuevas que Dios ha anunciado. Ahora es el tiempo de plantar y edificar sobre un cimiento estable, Jesucristo. Entonces el Señor está desatando un mover profético nuevo que trae vida espiritual, una apertura, pero el profeta, la declaración profética, la palabra de Dios es la conexión, el punto de conexión, para darle vida, para que los huesos secos reciban vida. Isaías 43, 18, 19 dice: no os acordáis de las cosas pasadas. Oiga, no es hacer borrón y cuenta nueva aquí lo que me lo está diciendo el Señor. No. Tampoco me está diciendo ni traigas a memoria las cosas antiguas. Hay un tiempo que se cumplió. Hay un tiempo que fue determinado para que cosas que fueron nuevas en su momento fuesen cumplidas. Dios está diciendo ahora una nueva declaración para nuestra nación. He aquí, yo hago cosas nuevas. Ahora, pronto saldrá la luz, no la conoceréis. Wow. ¿De qué está hablando Dios? En contexto con el Valle de los Huesos Secos, en contexto con la nación de Israel, en el contexto con nuestra nación. Otra vez abriré el camino en el desierto y ríos en la soledad. Hay una transformación espiritual. A veces se nos ha olvidado que Dios hizo promesas. Ojo, pero a Dios no se le olvida nada. ¿Cuál es la pregunta hoy? Está vigente. ¿Vivirán estos huesos? Lo que está emergiendo en nuestra nación hoy no son ruinas. Lo que está emergiendo hoy en medio de toda esta situación es un pueblo fortalecido. Es una unión que parece que se había roto el lazo. Dios está estableciendo códigos de vida. Cuando son restaurados los huesos, cuando los tendones son la conexión, son los que van a revestir los huesos para que pueda entonces venir la piel, la carne y la piel. La restauración puede llevar un proceso. Pero sabe, en su momento recibirán en la vida del Espíritu. Y entonces veremos este país levantarse como un poderoso ejército delante de Dios. Alabado sea el Señor. Porque eso es lo que somos delante del Señor. Si estamos llamados a ser punta de lanza para un avivamiento, primero tiene que avivarse en la nación. Emerger como testimonio, como lo vemos con Japón, que después de lo que vivió en la Segunda Guerra Mundial con 2 bombas, renació de las cenizas para ser hoy una de las poderosas potencias mundiales. La orden de Dios, iglesia, profetiza sobre estos huesos secos y diles, así ha dicho Jehová. Para finalizar, mis hermanos, como a modo de reflexión, en ocasiones hay cosas que Dios hace y no tienen sentido, pero tienen propósito. La orden fue profetizar. La orden de Ezequiel fue profetizar sobre los huesos secos, que eran representativos de Israel en ese tiempo. La orden era que los huesos, los oídos
espirituales de estos huesos fueran activados, que se les devolviera la capacidad de escuchar la voz de Jehová. De igual manera ocurre hoy. No solamente en nuestra nación, sino el mundo entero, las naciones, que han sido mellados por la idolatría y la falta de fe, lo cual muestra o refleja una condición espiritual evidenciada por la erosión moral, lo cual conlleva a la muerte espiritual. ¿Cuántas veces hemos escuchado que Dios está haciendo cosas nuevas? Bueno, ya llegó el momento. Ya llegó el momento. Sin embargo, debo decirles que el proceso todavía continúa. El proceso todavía continúa. Una cosa es que Dios le dijo a Ezequiel, profetízale a los huesos secos, y se levantó un poderoso ejército. Y otra cosa era restaurar a Israel como nación a la posición que en el mundo espiritual tenía. De igual manera pasa con nuestro país, Venezuela. Ya comenzó el proceso que la va a llevar a ser, para ser colocada nuevamente en la posición como cabeza de continente. Sin embargo, Dios ha establecido plazos y tiempos para su ejecución. Y lo primero que hay que hacer es restablecer la vida del Espíritu, la vida de la palabra de Dios en el corazón del pueblo. Ya comenzó el proceso de devolver la vida al Espíritu. La sequedad espiritual tiene que dar paso a la vida espiritual, al renacer. En los escombros queda algo que quedará en la historia, como pasó con Israel. Ahí muchos perdieron la esperanza, quedaron allí porque no quisieron volver, se habían rendido. Pero la orden de hoy es testificar para que haya vida sobre estos huesos secos que se están levantando. Gente que a lo mejor socialmente nadie daba nada por ellos, hoy van a ser parte de un gran y poderoso ejército. Hoy se están levantando para testificar de la benevolencia de Dios como gente transformada a todo nivel. Jóvenes, ancianos, niños, bebés son representativos de un nuevo comienzo, de un nuevo tiempo. La manifestación de una gran nación que muchos la asocian, la catalogan como una nueva Jerusalén. Bendito Padre Celestial, pongo delante de ti pues la enseñanza, la reflexión. Derrama espíritu, sabiduría, entendimiento y conocimiento pleno para que haya una comprensión clara, tengamos una cosmovisión definida de los pasos a seguir, que nuestros oídos espirituales sean abiertos, nuestros sentidos espirituales estén alertas, sean despertados, que la vida del espíritu se cultive, que el cuerpo de Cristo se active, podamos bendecir nuestra nación, nuestras ciudades, nuestras congregaciones puedan crecer, que los evangelistas salgan, que los intercesores sigan haciendo su trabajo, peleando la buena batalla de la fe. Bendecimos nuestro país, Venezuela. Bendecimos la palabra del Señor. Damos gracias a Él por su fidelidad, por su infinito amor por nuestra nación. Y termino. Tal vez estamos en los días, o como en los días cuando Mardoqueo le dijo a Esther, tal vez para este tiempo tú has quedado. Mira nuestra bandera que tenemos hoy a nuestras espaldas. Fe. La palabra de fe. El tricolor venezolano, como colofón de fondo allí, levantada con firmeza. La palabra fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Que sea esta la declaración que vaya delante de nosotros
Porque Dios llama a las cosas que no son como que si fueran. Fe. Dios les bendiga. Hasta una próxima oportunidad.